La primera consideración que hay que tener, la primera reflexión, que no viene propiamente en las conferencias, pero iniciamos siempre con esto, bueno, pues ya sabemos como nos lo dice en el Evangelio, ¿verdad? No hay hoja del árbol que se mueva sin la voluntad de Dios, así que hay que considerar que si hoy estamos aquí, pues es porque Dios ha querido, ¿no? Y a través de su Madre Santísima, y bueno, pues en ese sentido, si Dios ya nos ha querido tener aquí, pues es porque algún provecho hemos de tener, tanto en lo personal como es el apostolado, pues siempre hacia los demás. Entonces los conocimientos que hoy vayamos a adquirir no son solamente para cubrir una curiosidad o para matar alguna duda, sino tienen que ser aplicados, ¿no? En algún punto. Todos tenemos algún familiar, algún amigo, algún vecino que bueno, no solo no conoce esto, sino que a pesar de que no conocen esto, niegan cualquier cosa o atacan cualquier cosa, ¿no? Que de hecho ese punto es el punto medular que nos lleva a tener esta conferencia. Voy a tocar este punto, pero entrando a una segunda consideración. De la Virgen de Guadalupe, bueno, pues son muchísimos, incontables los milagros que en 500 años ha prodigado la Virgen, ¿no? Pero hay dos que no tienen comparación, que son tan grandes como eternos. Uno, el primero, es la bendita imagen que ustedes ven, que no es obra humana, es una imagen que, vamos a decir, se ha enfrentado ante la ciencia, la física, la química, tantos estudios, y bueno, pues todo se concluye de que es una obra sobrenatural, y decimos que es un milagro eterno porque desde hace 500 años está ahí, y no sabemos hasta cuándo, pero no ha permanecido, ¿no? Pero hay algo tan grande como esa imagen. ¿Hay algo que podamos decir que es otro milagro tan grande? Sí lo hay, a lo mejor inmaterialmente, porque eso estamos hablando de algo físico, pero lo otro inmaterial es la conversión, la evangelización. Es la evangelización más grande de la historia, de la Iglesia, y de América y del mundo. O sea, lo que hizo la Virgen aquí, como lo vamos a ver más adelante, no lo hizo en ninguna parte, pero no solo dejando su imagen, que eso ya es único en el mundo, también haciendo o logrando esta conversión. Decimos en la hora guadalupana, que es una devoción que gracias a Dios se está extendiendo, que es la verdadera misionera, la gran misionera de México. Y es lo que vamos a ver, porque, bueno, pues así como también tenemos estas consideraciones, la primera, que no estamos aquí nada más por voluntad propia, sino que hubo una intercesión precisamente de la Virgen. La segunda, teniendo en consideración estos dos grandes milagros constantes, que no van, esperemos en Dios, digo, porque la Virgen a lo mejor en algún momento desaparece de ahí, ¿verdad? Como vamos de México, decía alguna vez un padre, no vaya a ser que así como esa obra sobrenatural, pues de repente ya no esté, pero esperemos que nunca, ¿no? Y mientras exista algún mexicano católico, es gracias a ese gran trabajo de evangelización. O sea, por eso decimos que nosotros somos parte incluso de ese gran milagro evangelizador. Y el punto es que así como de la Virgen conocemos estas grandes cosas, los enemigos de la Iglesia, pues también, y de la devoción guadalupana, o sea, encontramos un antiguadalupanismo formal, que de hecho, si me permiten, cuando empezamos a investigar, o bueno, el grupo como tal, no propiamente, pero los más conocedores, todo el acontecimiento guadalupano, todo el milagro, todos estos 500 años de trascendencia, pues nos encontramos, hablo del grupo, no yo, insisto, que había un movimiento antiguadalupano que casi logra, o que incidió tanto, que llegaron hasta Roma cuando se estaba promulgando la coronación pontificia. Se quería que la Virgen fuera coronada, pero incluso desde abades de la misma basílica y pseudo historiadores crearon todo un movimiento antiguadalupano que llegó hasta Roma y retrasó la coronación pontificia. O sea, es decir, que sí causó estragos, sí causó dudas, porque la coronación pontificia, para los que no saben, se celebra el 12 de octubre de 1895, pero se debió de haber dado como en 1890, y entonces no sucedió esto antes porque sembraron estas dudas de una manera
pues como lo hace el enemigo, ¿no? Lobos disfrazados de oveja, aparentemente con muy buena voluntad, pero poniendo en tela de juicio la historicidad de la Virgen de Guadalupe. Por eso está este libro, que fue producto de esa investigación, que se llama Antiguadalupanos, poca fe y mucha mala fe, porque la investigación llegó a tanto, pues, que se pudo dar cuenta que era un movimiento orquestado desde la masonería en contra de la Virgen. Pero ¿por qué es importante esto para el tema que vamos a tratar de las grandes conversiones? Porque de las cosas que se dicen en contra de la Virgen de Guadalupe, y que seguramente todos han escuchado, bueno, pues no, pues que es una pintura, no, pues que la trajeron los españoles, que todo es un mito, pero en realidad el punto que incluso llega a hacer dudar a personas de muy buena voluntad, o incluso hasta sacerdotes, ahorita les voy a decir por qué lo digo con conocimiento de causa, es precisamente la historicidad de que esto no haya sido real. ¿Y cómo sabemos o cómo podemos demostrar que fue algo histórico? Pues precisamente con los documentos históricos, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Nomás para darles pues no son datos alegres, pero simplemente sientan una realidad. Por algunos proyectos que hemos hecho aquí en la ciudad de Guadalajara, pues seguimos las estrategias de buscar a los sacerdotes de cada parroquia, y entonces ahí se promueve algo. Especialmente habíamos promovido unos foros guadalupanos, y nos dimos cuenta tan solo que en la Arquidiócesis de Guadalajara existe al menos un 15% de sacerdotes que no son guadalupanos auténticos. Ninguno niega la parte devocional, la parte de la tradición, la parte de la costumbre en cuanto a la devoción guadalupana, pero no creen en las apariciones de la Virgen, incluso personas de muy buena voluntad. Y todo esto viene precisamente de las 70 tesis de una persona que lo puedo mencionar, es un historiador, Icas Balseta, del siglo pasado, que hizo 70 tesis, según él comprobadas, sembrando dudas. Y es tanto el efecto que ha tenido que, bueno, pues hasta la misma iglesia, ¿no? Pero por eso es importante conocer las grandes conversiones, porque es la forma documentada en la que podemos saber que esto no fue algo humano. Entonces entramos en tema. Bueno, pues como ya saben, se quedaron la vez pasada en la primera y en la segunda aparición, que todo eso pasa el mismo día. Retomamos el tema con la tercera aparición, la cuarta, la quinta, y ojo porque también hay vamos a decir, una tendencia a decir que hay 6 apariciones, y no, son 5 apariciones, 4 a Juan Diego, 1 a Juan Bernardino, y la sexta, que le llaman, es la estampación. Pues se apareció y se estampó, pero estrictamente apariciones como las conocemos en Fátima, en Lourdes y en otras partes donde Dios ha permitido a la Virgen presentarse ante los hombres, pues se aparece y desaparece, ¿no? Entonces por eso son 5 apariciones y la estampación. ¿Qué pasó en la tercera aparición? Bueno, ya saben, Juan Diego había ido con el señor obispo, regresa con la Virgen, le dice que mande a otro, la Virgen le dice, no, tienes que ser tú, es preciso que seas tú. Y entonces vuelve Juan Diego con el señor obispo el domingo 10, y de regreso vuelve a ver a la Virgen, ¿no? Y entonces cuando fue a ver al obispo, pues le comentó que no le podía creer así tan sencillo, ¿no? Y hay que entenderlo porque la situación que vivía Fray Juan de Zumárraga y el México en ese momento, pues no era no era nada sencillo para el obispo, pues hacerle caso a un indio, ¿no? A un indígena, porque no sabía de dónde estaba viniendo esto. Lo que sí se había dado cuenta Fray Juan de Zumárraga es que la primera vez que le contó y la segunda vez eran exactamente igual, entonces no había discordancia en su historia. Eso no le daba motivo para creer, pero sí para dudar, a favor, ¿no? Y entonces es cuando le pide una señal. Entonces regresa a Juan Diego con la Virgen y le dice que le han pedido una señal. La Virgen le dice, ven mañana y te daré la señal, ¿no? Le dice esto que es muy importante y que nos debe motivar a la primera parte que yo les decía. Esto tiene que tratar de que este conocimiento nos lleve a la acción, y la acción que puede perdurar afuera. Pero de las muchas cosas que nos pueden animar o que nos pueden motivar a tener acciones afuera, pues no sé, debería ser suficiente con el honrar a la Virgen, ¿no? Con saber que estamos haciendo algo por nuestra madre. Pero si nos falta un poco de motivación,
pues aquí vienen estas palabras hermosas de la Virgen: sábete, hijito mío, que yo te pagaré tu cuidado y trabajo y cansancio que por mí has emprendido. O sea, hay una promesa favorable, espiritual, pues para los que trabajan en la devoción de la Virgen, ¿no? Entonces, siempre será muy bueno recordar las diferentes palabras, porque a veces somos como muy comodinos en nomás acordarnos de cosas que la Virgen le dice a Juan Diego, ¿verdad? Cuando estamos enfermos o traemos una necesidad, decimos: ay, Virgencita, tú dijiste, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Sí, pero también dijo: es preciso que seas tú. Y también le dijo: con rigor te mando. Y también le dijo: yo te pagaré todos tus esfuerzos. Entonces digo, hay que tomar las palabras, ¿no? Te he de hacer dichoso, te glorificaré y te recompensaré. Bueno, pues Juan Diego es clara muestra de que la Virgen cumplió, ¿no? Pues el hecho de que ya esté en los altares, pues es clara muestra de que la Virgen le recompensó, y con el cielo, no tiene comparación. Y entonces Juan Diego pues quedó de ir al día siguiente por la señal. Ya sabemos, su tío se puso muy malo, terriblemente malo. El tío que por la edad y todo en la cultura indígena era visto, el anciano representa la sabiduría, ¿no? Juan Diego ya no tenía sus padres, ya había pasado algunos años que había muerto su esposa, y era todo su cuidado. Pero aparte, en esta cuestión cultural en el que el mayor, el indígena mayor, representa una cuestión cultural de sabiduría, pues no era tan fácil como dejar al tío ahí a punto de muerte y después ir con la Virgen. Es tanto el bochorno, la preocupación que tiene Juan Diego, que se le olvida de ir con la Virgen, simplemente se le olvida. Y esto pasa hasta el glorioso 12 de diciembre, el día más glorioso que tiene la nación por encima de cualquier fecha cívica, que el 12 de diciembre sale Juan Diego muy de mañana a buscar una asistencia para su tío, porque estaba a punto de muerte. El mismo tío es el que le dice: aquí ya no hay nada que hacer, ve por un sacerdote para que me dé el bien morir, ¿no? Se encuentra, tiene que cruzar el Tepeyac para ir a Tlatelolco, donde estaban los obispos, se acuerda de la señal y le trata de dar la vuelta al cerro, ingenuamente Juan Diego. La Virgen baja, lo ve, y entonces pues ya se da la que es la cuarta aparición, en donde le dice estas hermosísimas palabras: no estoy yo aquí, que soy tu madre, no estás bajo mi sombra, no soy yo tu salud, no estás por ventura en mi regazo, que no te apene, inquiete otra cosa, ¿qué más has menester? Ya las conocemos, y solamente quisiera yo hacer como un paréntesis reflexivo para darnos cuenta que esa santidad de Juan Diego, esa humildad de Juan Diego y la confianza de Juan Diego, ¿no? Porque si un día su presión fue tan álgida, tan alta, que se le olvidó el ir con la Virgen, de lo preocupado que estaba por su tío, ahora con estas palabras de la Virgen, Juan Diego simplemente se confía. ¿Cuándo pudo comprobar que Juan Diego, que la Virgen le había prometido la salud de su tío, cuando le dice: no te preocupes por tu tío ya está bien? Pero pues ahorita, si nos agarraran ahorita, si la Virgen, y nosotros traemos una preocupación así, pues sería muy fácil, ¿no? Envías un correo, haces una llamada, envías un WhatsApp y te das cuenta: oye, ya estoy bien. Y dices: pues ya. Pero Juan Diego, después de un día, no supo qué había pasado con su tío. Se confió en las palabras de la Virgen. La Virgen le dijo: no te preocupes, tu tío ya está sano. Y Juan Diego confió. Y podría ser muy fácil decir: pues es que sí, si a mí se me aparece la Virgen, pues le voy a creer. Pero no es tan fácil. En una situación de esas, que a lo mejor muchos han tenido, pues digo, no es recomendable, no es para nada como envidiable esa situación, pero de que estás a punto, la persona que estás cuidando está a punto de muerte, y despreocuparte todo un día sin saber cómo estaba, porque Juan Diego va, lleva la señal, pasa lo de la aparición, bla, 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 y hasta después dejan venir a Juan Diego a su casa, y viene acompañado de los asistentes del señor obispo, y se dan cuenta que el tío sanó. O sea, ya le había contado Juan Diego a Fray Juan Bernardino que su tío estaba muy malo, a punto de muerte. Vienen y se dan cuenta que sanó, y pasan otras cosas interesantes, ¿no? Pero bueno, para quedarnos con eso, muchas veces nosotros no nos confiamos en la Virgen. Le dice en esta cuarta aparición que vaya por la señal. Juan Diego conocía perfecto el Tepeyac, sabía él que no era tiempo de rosas,
y la Virgen le dice que vaya y corte las rosas, pero él va, él obedece. Volvemos a lo mismo, la humildad, la confianza en las palabras de la Virgen, se encuentra con las rosas más bonitas. Y otra paréntesis reflexivo, porque no son cosas muy comunes que se traten en los acontecimientos guadalupanos, en las conferencias, pero que son cosas muy sensibles, pues. Pongámonos a pensar que, bueno, la Virgen, sabemos que no pudo haber plantado las flores, no está en sus potencias, en sus facultades. ¿Quién es el único que pudo haber plantado esas flores? Dios. Y entonces tenemos una imagen de casi 500 años de vida pintada por las flores que Dios sembró, que Dios puso ahí para su madre. Entonces esas flores han de haber sido las más bonitas que hayan habido en México, ¿no? O sea, porque con esas iba a pintar la imagen y con esas iba a empezar la historia de trascendencia más, de conversión más importante del mundo. Entonces, nosotros cuando aquí es 10 de mayo o un cumpleaños de nuestra mamá, le llevamos flores porque sabemos que le gustan. Pero en esa misma relación podemos hacer esta reflexión de que Dios plantó las más bellas flores para pintar a su madre. Pero bueno, baja Juan Diego, la Virgen toma las flores, las deja en el regazo otra vez y sale Juan Diego a visitar a Fray Juan de Zumárraga. Fray Juan de Zumárraga, hay que pensar que ya estaba empezando a dudar para bien de Juan Diego, ¿no? De, ay, a lo mejor tiene razón, a lo mejor es lo que habíamos dicho, de que si Dios no provee con remedio de su mano, a lo mejor Dios, ¿no? Pero él esperaba la señal el 11, el día que Juan Diego no fue, y yo quiero pensar que toda su credibilidad se vino para abajo. Dijo, no, pues se estaba inventando, ¿no? Este cuate ya no volvió o algo le pasó. Y entonces cuando llega Juan Diego al obispado, con la señal que le dicen, ya vino el indígena otra vez, háganlo pasar, ¿no? Porque estaba ansioso de conocer ese desenlace, o todo era mentira o todo era una gran obra. Pero aunque tengas la esperanza de ser una gran obra, pues ha de ser una incertidumbre grande. Entonces lo hace pasar. Juan Diego le cuenta lo que vio, lo que la Virgen le dijo, que fue por las flores, relata todo, deja caer su tilma y bueno, pues se da la estampación de la bendita imagen, ¿no? En el Tepeyac. En el mismo momento en el que Juan Diego le estaba diciendo que su tío ya está bien, se da una bilocación, se dice con los santos, ¿no? Que tenían bueno, no es poder, o sea, es una gracia especial que Dios concede a algunos santos que podían estar, ¿no? Como San Martín de Porres, se cuenta, y otros. Pero bueno, la Virgen está haciendo esto, en ese mismo momento está con Juan Bernardino, con el tío, diciéndole, curándolo de la enfermedad, ¿no? ¿Y por qué es importante? Bueno, por dos cosas. Primero, porque ahí le dice el nombre, en las otras apariciones no le había revelado su nombre a Juan Diego, que es algo muy común que vemos en la historia de las apariciones de la Virgen, ¿no? A los pastorcitos de Fátima les revela su nombre hasta la sexta aparición, ¿sí? Como para que empezamos a tener, a guardar, a archivar argumentos a favor, ¿no? De la Virgen de Guadalupe. Porque muchos van a decir, no, es que es una historia inventada. Ok, supongamos que es una historia inventada, pero entonces en la Virgen de Fátima, la Virgen tomó cosas de la historia inventada de la Virgen de Guadalupe, como esta, revelar su nombre hasta el final. Entonces, obviamente no es una historia inventada. Y dice aquí, soy la siempre Virgen Santa María de Guadalupe. Ahorita vamos a revisar un poquito el Nican Mopogua, pero dijo Santa María de Guadalupe, porque hay una versión, que a lo mejor se generó de buena voluntad, una confusión de buena voluntad, pero hay que aclararla muy bien, que no, la Virgen no dijo Tecuatlazupe o alguna palabra indígena, porque ella habló en indígena, para que Juan Diego le entendiera, le habló en indígena, pero esta palabra la dice tal cual, Guadalupe, ¿sí? No es Tecuatlazupe, porque dices, no, es que Tecuatlazupe significa la mujer que aplasta a la serpiente, y podría tener un sentido muy lógico y muy bonito, pero no fue así, y nos lo demuestra el Nican Mopogua. Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero el Nican Mopogua está escrito con caracteres latinos, pero con sonido náhuatl. Entonces, si tú lo lees, vas a empezar a hablar como náhuatl, y lo puedes leer porque sabes caracteres latinos, ¿sí? Pero solo hay pocas palabras que vienen castellanizadas, como Juan Diego, Fray Juan de Zumárraga y Guadalupe.
Antonio Valeriano, escritor del Nican Mopogua, que sabía perfecto, que era un natural de un indígena, sabía perfecto el idioma náhuatl. Si hubiera dicho Tecuatlazupe, le hubiera puesto Tlecuatlazupe, como todo el texto está en náhuatl, y pone Guadalupe tal cual. Y la segunda cosa importante es, por esto que les decía, que después de la aparición va Juan Diego, ahora escoltado por los que alguna vez incluso lo fueron a investigar, porque recuerden, después de la segunda aparición, de la tercera aparición, Fray Juan de Zumárraga le dice, a ver, vayan a ver qué hace el indígena, y lo empiezan a seguir, y para ellos es molesto, y después vienen escoltándolo, ¿no? Ya que se dan cuenta de la bendita imagen. Entramos ahora al tema de la evangelización. Bueno, eso pasó del 9 al 12 de diciembre, insisto, hay que quedarnos con eso de que es el día más glorioso que ha tenido nuestra patria. A partir de eso existe una nación como tal, ni siquiera hablamos de una religiosidad, que lo podemos hablar, pero una nación como tal, porque se generó toda la paz, toda la tranquilidad que se esperaba. Y religiosamente la evangelización había sido un fracaso, un rotundo fracaso. No habían podido evangelizar, se estima que había 20 millones de naturales en ese entonces en el pueblo de México, y solo habían podido evangelizar a 10,000. ¿Qué será? El 0.05%, no tengo el dato, pero había sido un fracaso. Por eso Fray Juan de Zumárraga decía, no tiene caso que estemos aquí, si Dios no provee con remedio de su mano, esta tierra está a punto de perderse. Y después de las apariciones de la Virgen, pues se da que les digo que es uno de los milagros más grandes, junto con la imagen, y constante, ¿no? Era titánica la evangelización, o poco menos que imposible. Y bueno, pues lo que les digo, ¿no? Gracias a la intervención de la Virgen, pues esto sigue siendo, se da la evangelización más grande de la historia. A partir de 1531 se inició una gran devoción a la Virgen de Guadalupe de todos los habitantes. A partir de, ahorita lo vamos a ver, pero es el 26 de diciembre cuando ya se instala la imagen en una primera, pues ni siquiera podríamos, no sé si ermita, pero en un cuartito muy chiquito que hicieron rápido, empieza a haber peregrinaciones y desde ahí ha habido peregrinaciones todos los días. Fue creciendo el número y en extensión geográfica conforme se iban dando a conocer el milagro guadalupano. Hay que ponernos en el lugar del indígena, ¿no? El indígena, no sé si se los comentaron en la conferencia pasada, pero habían pasado 10 años, de 1521 a 1531, en donde ya no había sacrificios. Y entonces todo lo que ellos creían que tenían que hacer los sacrificios al sol, a la luna, para que hubiera vida, para que siguieran apareciendo y entonces hubiera vida, pues ya estaban conflictuados. Algunos hablan de una como depresión espiritual, no sabían qué creer. Y a los españoles no les entendían, había 139 dialectos tan solo en México, esparcidos. Entonces el misionero español pues se veía en una gran complicación. Los movimientos territoriales eran muy largos, no había caminos, era una cuestión muy complicada. Pero el indígena normal estaba naturalmente conflictuado en su religiosidad, que vivían una fuerte religiosidad, mal entendida, mal encausada, engañados completamente por Satanás, pero sí eran muy religiosos. Y cuando pasa esto, que se dan cuenta o que empiezan a escuchar que la Madre de Dios se apareció a una indígena, que dejó su imagen, que curó al indígena sabio, adulto, anciano, pues esto se ha de haber hecho como un chisme, ¿no? Todo mundo hablaba de eso. Era un escándalo social. No sabían entonces ellos qué creer. Por eso empezaron las peregrinaciones, porque necesitaban ver lo que escuchaban los indígenas. Bien, y se da que es importantísimo, el primer milagro público, el 26 de diciembre de 1531. Se aparece la Virgen el 12, ¿no? Se aparece en el Tepeyac, pero Juan Diego fue a llevar la señal al centro de México, que era donde estaba el obispado. Pero la Virgen no dijo que quería estar en el centro de México, dijo que quería su casita sagrada, su templo en el Tepeyac. Entonces Fray Juan de Zumárraga entendió que no era una imagen para dejarla en su oficina o para hacer ahí el templo, sino que habría que llevarla al Tepeyac donde ella dijo. Y entonces hace una excursión previamente, antes de todo esto, con Juan Diego a ver el lugar donde ella dijo.
Ok, ya que vieron todo y que vieron que iba a ser, rápidamente en 14 días, del 12 al 26, levantan esta pequeña chocita que yo les decía que fue pues el primer lugar en donde estuvo la Virgen. Y el 26 de diciembre hacen una peregrinación desde el centro de México hacia el Tepeyac. Y entonces ya era una peregrinación muy asistida porque fueron 14 días de este escándalo social. Entonces ya había gente que la había visto, ya había católicos convertidos y entonces empezaron a hacer esta peregrinación el 26. Pero pasa algo que bueno, sería como inentendible o no lo podemos todavía entender, pero sigue pasando en la actualidad, ¿no? Cuando es 31 de diciembre y va a ser Año Nuevo, la gente que tiene armas saca las armas y dispara al cielo. No sé con qué sentido, pero eso hacen. Bueno, pues los indígenas se hacen cuenta que hacían lo mismo, pero con flechas. Entonces estaba la Virgen y ellos celebrando que estaba la Virgen pasando cerca del lago de Texcoco, avientan un flechazo o disparaban flechas al aire, ¿no? Y lo que sería una bala perdida, pues se resultó en una flecha perdida. Y entonces le cayó a un indígena y le atravesó la garganta. Ay, perdón. Le atravesó la garganta, y entonces todos en shock porque vieron caer ahí al indígena y fueron los indígenas los que acercaron al indígena, pues dijeron, ¿y a dónde lo llevamos? Pues con la Madre de Dios. Y entonces llevaron al indígena, lo postraron ante la imagen de la Virgen. No fue como dice aquí está el lago y eso, pero eso fue en el camino. Lo postraron y se da el primer milagro público, que es el indio que murió 2 veces, así se llama ese milagro, porque le quitaron la flecha, se le cerró la herida y revivió. Y entonces eso fue todavía un choque más impactante para la gente porque venían de una cultura de muerte, de muerte, de muerte. Solamente para consagrar el templo mayor sacrificaron 80,000 personas en un día. O sea, venían de una cultura en donde todo era sangre, todo era terror, todo era muerte. Nunca vieron a nadie resucitar. Por eso lo de Juan Bernardino era algo increíble para ellos. Nunca se habían enterado de alguien que de la muerte, casi de la muerte, como Juan Bernardino, que estaba a punto de morir, se recuperara al 100%. Y ahora era evidente con un indígena al que le había atravesado una flecha. Y todos lo vieron. Entonces, súmale todavía más atractivos pues sí, a esto que todo mundo quería ver, que todo mundo quería conocer. Porque aparte era la respuesta a esas dudas, a esa depresión espiritual que tenían. No sabían ellos si lo que habían creído tanto tiempo y por lo que habían matado tanto tiempo era real, ¿no? Ya estaban empezando a dudar. Tenían mucho tiempo con esas dudas. Pero tampoco les entendían a los indígenas, que sí podían saber, que sí podían entender la imagen de la Virgen de Guadalupe. Ok, aquí está la explicación. Pidieron que lo resucitara y sanó inmediatamente la herida. Muy bien. ¿Qué pasó entonces después de eso? Con ese hambre espiritual que tenían los indígenas y esas respuestas que encontraban en Santa María de Guadalupe, pues entonces todo mundo, que era su forma de vida, era por lo cual ellos continuaban, o sea, estaban acostumbrados a esa religiosidad tan fuerte, incluso tal vez más que los mismos españoles. Entonces, pues tenían que ir ante la Virgen, ¿no? Y entonces se dan cuenta, la Virgen confirma que la verdadera religión es la católica. Y entonces ellos era dar el sí completamente al catolicismo. Por eso ella es la gran misionera de México. Y se empiezan a dar bautizos colectivos en todo México, ¿no? Las comunidades buscaban el bautismo en números y cada vez mayores. Estaba dividido, así como estaba dividido por pueblos, pues tenían castas y tenían todo un sistema político. Y bueno, pues también algunos, lo que hoy serían pueblos, o lo que en Europa en algún momento fueron feudos, también existían pequeños feuditos de gente indígena. Se convertían, haz de cuenta, todo el pueblo. Era casi como una orden, ¿sí? Porque los mismos jefes aztecas o de cualquier raza indígena se daban cuenta que esta era la verdad que tanto habían anhelado conocer, y entonces se vinieron estos bautizos colectivos. Ojo, aquí ya empezamos con partes documentales.
Yo les decía, uno de los ataques más grandes que tiene la Virgen es que todo fue una historia, que todo fue un invento, y eso no puede ser, lo vamos a comprobar de muchas formas, porque tenemos los documentos. Es decir, que si todo fue un invento, hubo una sesión creativa, no sé, como de unos 15 frailes, historiadores, que dijeron, ¿saben qué? Vamos a empezar a hablar de la Virgen de Guadalupe así, ya y tú dices esto y tú dices aquello. Tú dime si en 1531 había como esas condiciones, ¿no? Y esa voluntad. Y empiezan a retratar lo que ellos venían, que no lo habían visto jamás en Europa, que era la conversión más grande de la historia. Después de 1531, los mismos misioneros franciscanos estaban asombrados de las conversiones. Reportaban cifras bíblicas a las autoridades de España. Las conversiones en masa no tenían explicación, se bautizaban tantos mil en un día, cosa que no había pasado en 10 años, ¿no? Esto lo dice Fray Juan de Torquemada en Monarquía Indiana, y todas las referencias de lo que vamos a hablar, y alguien por aquí ya nos pidió las presentaciones y las podemos dejar con mucho gusto, todo está documentado y viene ahí la bibliografía. Al principio comenzaron a ir de 200 en 200 y después de 300 en 300. Luego fueron creciendo y multiplicándose hasta venir millares, de cerca y de lejos. Acudían chicos y grandes, viejos y viejas, sanos y enfermos. Dicen que fue obligada la evangelización en México. Bueno, a lo mejor a algunos jovencitos o a alguien no tan mayor lo puedes obligar, pero a un indígena mayor, obligarlo a irlo a bautizar, de ir de lejos a bautizar. Se cuenta la anécdota de una pareja de viejitos que desde Oaxaca fueron a ver a la Virgen de Guadalupe. Pues cualquiera hubiera dicho, pues si quieres mátame, digo, ya, estoy a punto de morir. ¿No? ¿Cómo no tenía el poder logístico, político, España, como para poder obligar 20 millones de naturales? Era imposible. Y los frailes hubieran documentado eso. ¿Sí? Pero aparte, ya lo vieron en la primera parte de las conferencias, la sección política de los que venían a la cuestión política material, no les importaba la religiosidad. Entonces, eran muy pocos los que estaban trabajando en esto y no podrían llegar a esto. ¿Por qué se esperaron 10 años? ¿No? Lo hubieran hecho desde el principio, confirmando una vez más que todo es a través de la Virgen de Guadalupe. Los bautizados traían a sus hijos, los mozos a sus padres, el marido a la mujer y la mujer al marido, todos a bautizarse. En Xochimilco, 2 sacerdotes bautizaron en un día más de 15,000. A todos se les ponía óleo y crisma. Aquí está Fray Jerónimo de Mendieta. En 10 años iban 10,000 y aquí en 2 días bautizaron 15,000. Eso es de Dios. Eso no lo pudieron haber organizado. O sea, ¿cómo haces una convocatoria de 15,000 cuando ni siquiera te entienden el lenguaje? Eso es de Dios, ese es el fruto, esa es la trascendencia de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Había gente seguramente que ni siquiera había visto a la Virgen, pero era, como les decía, un tema que había impactado tanto y se habían dado cuenta de esta grandeza, que confirmaba que la deidad, que la espiritualidad correcta estaba en la religión católica. En pueblo tras pueblo, y eran tantos los que iban y venían que parecían sin número, que apenas tenían lugar ni tiempo para comer. Bueno, pues como pasaba, no sé, esto parece como, si ven la foto así y le ponen ropa a los indígenas, parece que estamos viendo una imagen de nuestro Señor Jesucristo evangelizando, diciendo su santa palabra, ¿no? En los montes allá hace 2000 años. Pero esto pasaba, o sea, venían de lejos y de todos pueblos y pasaban incluso sin comer, porque era, insisto, su religiosidad era muy fuerte, muy firme y querían estar en la verdad. Fray Jerónimo de Mendieta decía, y al tiempo que los bautizaban, muchos recibían el sacramento con lágrimas. Ojo con esto, ¿quién podría atreverse a decir que estos venían sin fe? Pues de tan lejanas tierras venían, con tanto trabajo, sin que nadie los obligara a buscar el sacramento del bautismo. Lo está diciendo Jerónimo de Mendieta, o sea, ¿cómo pueden venir obligados? No hubieran venido. Esto es una cuestión de fe, y venían de tan lejos, o sea, no era que fueran pasando. ¿Sí? Miles de estos indígenas venían de lugares que los misioneros ni siquiera habían pisado. Ya les decía yo, los territorios eran tan complicados que no habían podido en 10 años abarcar todo el territorio. ¿Quién podría? Eran bien poquitos, eran 40 misioneros para todo el territorio, pues había lugares a donde no habían llegado y venían de todos lados a bautizarse. Eran tantos los bautizos que no podían ya alzar
el brazo, utilizando también el izquierdo. La cifra eran de 4 o 5 mil adultos y niños bautizados por día. Se cuenta en estas anécdotas, profundizando más, que los sacerdotes terminaban con las manos así, porque era tanto lo que bautizaban que después tenían que sostenerle para que siguieran bautizando. O sea, sus manos eran, o sea, ya no podían con las manos. Y las dos, izquierda y derecha. A los indígenas no les importaban las distancias, los temporales, el hambre, el cansancio, etcétera, con tal de tener el bautismo. Cuando se les despedía sin darles el sacramento, los indios volvían a sus casas llorándose y quejándose, diciendo mil lástimas, que era para quebrarse los corazones, aunque fueran de piedra. Bueno, como un español, como Jerónimo de Mendieta, ¿qué intención podría tener en esto, después de 10 años de evangelización? O sea, vuelvo a lo mismo, ¿por qué no lo hizo desde antes? ¿Por qué no documentó esto desde antes? ¿No? Todo es a partir de la Virgen de Guadalupe y fue un asunto tan impactante que no solo en los indígenas, porque estamos hablando aquí de la conversión, pero los españoles, no sé si vienen más adelante, pero también fueron los primeros grandes devotos de la Virgen de Guadalupe. Incluso llevaban a su gente enferma ante la Virgen. En una ocasión se cuenta la anécdota de un soldado español que tenía a su hija muy malita, y el franciscano le decía, no vayan con la Virgen de Guadalupe, porque ellos no querían que se validara todavía esa devoción como tal sin tener desde España el permiso, y los franciscanos eran muy cerrados en eso. Y entonces dice, no, dice el español, aunque me digan que no, yo voy a llevar a mi hija ante la Virgen de Guadalupe. Y pasaban los milagros. Entonces esa niña regresó a la salud, y los franciscanos pues no podían no, era incontrolable incluso para ellos. Otros miles más esperaban pacientemente en los patios y rogaban que cualquiera misionero los bautizara. Todo esto nos lo menciona Fray Jerónimo de Mendieta, que no es el único. Otros de edad avanzada apenas podían tener en pie sus báculos y hasta ciegos recorrían 15, 20 leguas a buscar un confesor. De los sanos, muchos venían de 30 y otros hasta de 80 leguas, más o menos que es lo que se estima de Oaxaca a la Ciudad de México. En 1532 los líderes franciscanos de México declararon que cada uno de los 12 frailes originales había, sin ayuda de nadie, bautizado a más de 100,000 personas en 7 años, de 1524 a 1532. De 1532 a 1540 se bautizaron 9 millones de naturales. Que no sé si se los comentaron, no sé si venía en la primera, la cuestión del protestantismo. Se perdieron casi 8 millones, se estima 8 millones de católicos años antes por la Revolución Protestante. ¿Sí? En España se fracturó completamente y parece que aquí la Virgen llegó y los conquistó, ¿no? Recuperó el número que se había perdido. Este es Fray Martín de Valencia, que le escribe a Carlos V. O sea, para que todo esto hubiera sido organizado, se necesitaría una logística especial y actual, ¿no? O sea, a ver, vamos juntándonos, vamos diciendo, saquen una imagen que sea sobrenatural, hagamos una historia, agarren a un indio que se llame Juan Diego y de repente digan que resucitó. O sea, ¿realmente existían esas condiciones? Se estaban matando entre ellos. ¿Cómo podía haber, vamos a decir, esa creatividad estratégica como para generar esto? Es imposible. Y ojo, porque hay unos guadalupanos que se hacen, o sea, que se llaman guadalupanos, se dicen guadalupanos, y que les hemos puesto el nombre de providencialistas, porque no creen en las apariciones de la Virgen, pero creen que todo esto es providencia de Dios. O sea, se les acaba el crédito de la providencia, hasta ahí les llega. No creen que Dios le haya permitido a la Virgen aparecerse a Juan Diego, habiendo tantos documentos. Sin embargo, son católicos y se hacen llamar guadalupanos, nomás no creen en las apariciones de la Virgen. Que dicen, sí, que es providencia. Pues claro, pero la providencia de Dios es tan grande, tan inmensa, tan poderosa, que así como pudo haber hecho su versión de que no se apareció y todo es providencia de Dios, pues también pudo haber hecho la aparición, como está demostrado, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con eso, porque se los van a encontrar en conferencistas, en sacerdotes, en amigos. Por eso les estamos dando esta documentación, porque esto todo finalmente está blindando la verdad de Guadalupe, la verdad de la Virgen de Guadalupe. Cuando los franciscanos visitaron el Tepeyac,
en lo alto del Tepeyac. En 1537 el cronista Fray Juan de Torquemada afirmó que un fraile bautizó 60,000 indígenas en cuestión de días. Obviamente el Tepeyac se había convertido en el bautisterio más grande de México, ¿no? Motolinia siguió haciendo cuentas de los miles y miles de indios que se habían bautizado y llegó a la conclusión de que ese año de 1536 eran cerca de 5 millones. Esta cifra también la confirma Fray Jerónimo de Mendieta en su Historia Eclesiástica, página 275. Todo está documentado. Fray Juan de Perpiñán y Fray Francisco de Valencia bautizaron cada uno después de 1531 a 100,000 indígenas y en 1536 ya llevaban 60,000. Díganme si no es la conversión más grande, la evangelización más grande que ha habido en el mundo, ¿no? Fray Toribio de Benavente, Motolinia, en los pueblos que aún no habían sido visitados por los frailes, los gobernantes locales presionaban para que los religiosos acudieran y lo bautizaban. Era lo que les decía, estos pequeños grupos, pueblos, feudos, como le quieran llamar, que tenían un jefe, bueno, pues se bautizaban en masa, ¿no? Se presentaban a las reuniones capitulares y esperaban en las salas con la esperanza de que los frailes se comprometieran a establecer misiones en sus pueblos. No se daban abasto los franciscanos. Muchos venían al martirio, sabían que eran tierras nuevas, con personas completamente ajenas a la fe. Les decían, ¿quién va a querer ir al nuevo mundo? Y venían con una misión y con unas ganas de ser martirizados. Pues bendito Dios, para bien y para mal, pues no se les hizo, ¿no? Se convirtieron en lo que eran, misioneros, y llevaron la palabra, pero ellos al principio decían, pues vamos a morir, vamos a dar la palabra de Dios y que nos maten. No, pues ahora su misión no solo era el bautizo, que ya les decía, terminaban con los brazos inmóviles de tantos que bautizaban, sino que aparte era tan fuerte el tema que lo tenían que documentar, no lo podían creer. Todo a partir de la imagen de la Virgen de Guadalupe. En 8 años, de 1531 a 1540, 9 millones de indígenas convertidos al catolicismo. Nunca se había dado una conversión tan grande en toda la historia de la Iglesia. Eran solo 40 misioneros quienes hicieron grandes esfuerzos, pero era imposible tal hazaña. Las conversiones fueron obra de la mano de la Santísima Virgen de Guadalupe. Bueno, aquí viene una línea de tiempo que es interesante porque 1531 es el quinto punto. 1, 2, 3, 4, 5. Todo esto es como, vamos a decir, la línea de tiempo de la conquista espiritual, desde que llegó Cortés, la conquista material, las 12 antorchas, que fueron los primeros 12 franciscanos que llegaron, Fray Juan de Zumárraga llega hasta el 27, la aparición de la Virgen y aproximadamente 10 millones de conversos. Acá, fracaso, caos. Se están matando entre los españoles, no voy a abundar en eso porque ya lo vieron en la primera conferencia, pero era de verdad un fracaso. Paremos un poco, imaginemos, gracias, imaginemos que no hubiera acontecido esto, ¿dónde estuviéramos nosotros? ¿Dónde estuviéramos? O a lo mejor estuviéramos jugando pelotas, o a lo mejor matando a algún hermano, ofreciéndoselo al sol, o no se hubiera podido, no se hubiera podido. Ni la fe, por eso yo decía, o sea, es la fecha más importante que tiene nuestra patria. A partir de eso se generó la paz social, la paz política, la paz religiosa, la trascendencia religiosa. El México, y no solo en México, estoy hablando de México porque somos mexicanos, pero esto sucedió en toda América. Su trascendencia llegó a toda América. La conquista verdaderamente y la mestización se dio gracias a la Virgen de Guadalupe. Ya no había ningún problema entre españoles e indígenas de poder hacer una mezcla racial porque ya los unía la fe. Ya estaba Cristo en sus vidas, eran hermanos de religión porque eran bautizados. Antes de eso no se podía. ¿Quién es español aquí? Levante la mano. Nadie. ¿Quién es indígena? Nadie. Díganme si no estamos agradecidos con la Virgen de Guadalupe. O sea, el que nosotros seamos así, mexicanos, mestizos, orgullosos de nuestra raza, se da por la Virgen de Guadalupe. Era imposible antes. Había habido algunos esfuerzos de mestizaje, pero los indígenas no querían saber nada de los españoles porque no había nada que los uniera. Y los españoles tampoco querían hacer grandes relaciones con las indígenas, por más que les gustaba, porque estoy seguro que las indígenas eran guapísimas. Pero no querían, no se podía.
no era factible, no era real. Todo se da gracias a la Virgen de Guadalupe. Sí, les debieron de haber comentado en la primera conferencia el punto central de la división entre los españoles, que era uno de los grandes puntos, era la esclavitud. Y los políticos españoles, los que venían a la conquista material, no querían que se bautizaran a los indígenas porque se les acababa el negocio de la esclavitud. ¿Sí? No puedes, el español, el católico español, no podía vender a un hermano de fe. Cuando los bautizaban se convertían en hermano de fe. Bueno, pues hasta eso la Virgen de Guadalupe cumple. Acabó con la esclavitud, con la violencia, con las muertes, con los sacrificios, generó la paz. Pues, y aquí el 12 de diciembre es una fecha como religiosa, una más. Y sí, bombas y truenos y fiestas el 16 de septiembre, celebrando que gente se mataba, sí, qué bonito. La verdadera fecha de México es el 12 de diciembre, porque es cuando nace nuestra nación, cuando tiene trascendencia nuestra nación. Bien, lo que les estoy diciendo, los sacramentos de la confesión y el matrimonio, se acabó la poligamia, que los indígenas tenían esa costumbre, bueno, pues ahora ya existía el sacramento del matrimonio y entonces empieza a nacer, así como pasa en una familia, pues pasó, lo podemos decir simbólicamente, con la esposa España, con el marido indígena y generaron una nación, tuvieron grandes hijos, que es esta nación mexicana, ¿no? Por los caminos y montes despoblados, donde 1000 y 2000 indios e indígenas seguían a los religiosos para confesarse, bueno, pues todo está hablando de esta misma trascendencia. Recorriendo distancias de hasta 80 leguas para confesarse, algunos tenían que esperar al confesor por 1 o 2 meses, de tanta demanda que tenían. Convencer a los indígenas de que dejaran la poligamia fue una tarea complicada, ya que era una costumbre muy arraigada. El primer matrimonio cristiano que reporta Fray Toribio de Benavente fue el 14 de octubre de 1526, con el casamiento de 8 parejas. Juan Diego se casó a la iglesia con, se me va ahorita el nombre de su esposa, María, ella tomó el nombre de María, Juan Diego tomó el nombre de Juan Diego, porque antes tenía otro nombre, pero porque fueron bautizados. Sorprendía que después de las apariciones de la Virgen llegaran a pedir con tanto fervor el matrimonio cristiano con una sola mujer. El sacramento del matrimonio dignifica a la mujer, ya que es la unión amorosa entre el hombre y una mujer con el propósito de procreación y la crianza de los hijos. Hasta estas cuestiones, ¿no?, sociales, hasta lo que a nosotros ahora es parte de nuestra sociedad. La familia es la célula de la sociedad. Pero la verdad, la familia como la concebimos se da gracias a la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica en México tiene a su gran intercesora en la Virgen de Guadalupe. Todo esto es gracias a las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Esto es importante, Fray Juan de Zumárraga, porque dice, no, es que Fray Juan de Zumárraga no documentó. Bueno, él 5 días antes de morir, en 1548, a sus 80 años de edad, declaró que en 40 días, con ayuda de religiosos, confirmó a más de 400,000 indígenas. Dice él, a esto atribuyen mi muerte, que yo la tengo por vida y muy contento salgo de ella. Le pedían que ya no bautizara, que cuidara su salud, y él contento bautizando a todos. Él que estaba sufriendo, que se quería ir del país, que fue amenazado, que le tiraron una lanza, que pidió que se quitara el sacramento, que dice, desnuden los altares, que consuman el Santísimo. 2 años antes de que la Virgen ahora estaba bautizando, a punto de morir, y dice, muy gustosa salgo de ella, feliz de lo que estaba haciendo. ¿Cómo pudo haber una historia inventada o una pinturita de algún indígena, como dicen, haber generado todo esto? Terminamos con las palabras del historiador Bernales del Castillo en su diálogo con la fama. Y a lo que a mí se me figura, con las letras de oro habían de estar escritos sus nombres, pues murieron aquella crudelísima muerte por servir a Dios y su majestad en dar a luz a los que estaban en tinieblas. También por haber de riquezas que todos los hombres comúnmente veníamos a buscar. Aparte hay otra cosa de Bernales del Castillo, que es probablemente de los nombres que más le suenen de la historia de la conquista, que todo esto es conversiones, ¿no?, y documentos, pero miren, los ataques que tiene la Virgen en el tema de la historicidad, que dicen es que no hay documentos, ellos hablan de que no hay documentos en el primer siglo y que a partir de 1630 por allá es la primera cosa documentada de la Virgen, lo cual es falso.
Todos estas cosas son, digamos, forman parte de los documentos que tiene a favor la Virgen de Guadalupe. Pero no se trata solamente de algunos documentos, hay más de 300, se estima que son como 322 en ese primer siglo que hablan de la Virgen de Guadalupe. Y Bernales del Castillo es uno de ellos, y a mí me gusta mucho hablar de una referencia que él hace, no, insisto, no sé si se los comentaron la pasada, pero él está narrando una anécdota que vivió con Hernán Cortés, porque él fue el soldado de Hernán Cortés, y habla de haber pasado por el cerro de Tepeaquilla, así se llamaba antes el Tepeyac. Y entonces él solo hace una referencia del cerro del Tepeyac y hace como un apéndice, en donde ahora la Virgen de Guadalupe ha hecho tantos milagros y bla, bla, y sigue con su anécdota. O sea, él no está hablando de la Virgen de Guadalupe, él es un historiador, está hablando de la anécdota de 1520 y tantos, ni siquiera de 1530 y tantos, que es lo de la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, cuando toca el punto geográfico del Tepeyac, se detiene para hacer este apéndice de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué necesidad tendría un historiador de hablar de la Virgen de Guadalupe? Lo único es que fue un evento tan trascendente que se quedó marcado en las vidas de todos, incluso en la de Bernales del Castillo, que no puede omitir la trascendencia de la Virgen de Guadalupe. Entonces existen más de 300 documentos de todo tipo, escritos, también otros que son gráficos, que demuestran la historicidad de la Virgen de Guadalupe. Eso de que no existen documentos es uno de las tesis, de las hipótesis que marcan los señores, de las cuales se han valido todos los antiguadalupanos y todos los católicos. Llegan los jovencitos bien bravos de la escuela y no, es que eso no existió porque a mí me dijo el profesor. Ajá, ¿y tu profesor qué sabe? ¿De quién lo tomó? Si fueran honestos, todos esos profesores de la universidad que me digas, que hablan de que no existen los documentos, si fueran honestos en su profesión, hablarían de la Virgen de Guadalupe. Porque no es que haya 2 o 3 cositas, más de 300. Entonces es bien fácil decir, no, sí, es que no hay documentos, pues eso es una historia inventada. Por eso los estamos formando a ustedes, porque ustedes son los que ahora tienen que defender la devoción de la Virgen de Guadalupe de esos muchos ataques, ¿no? No es que no estamos hablando nada del otro mundo. Pasa, de hecho, no quisiera hacerle el comercial, y lo digo nada más como referencia, pero está por salir una película que habla precisamente de esto. No recuerdo el nombre ahora, el mito de la Virgen de Guadalupe, una cosa así, pero se enfoca a hablar de historia, de que no existe nada que documente cuando hay más de 300, ¿no? Esos son los ataques, existe, y pasa incluso en nuestros círculos. Yo con mis amigos del fútbol ya no puedo hablar de esto. O sea, ya me tienen tachado, no los puedo convencer, pero porque ni siquiera me dejan entrar en tema, pues. Pero existe este pensamiento de que es inventado, de que lo trajeron los españoles, de que la mandaron pintar, de que nada de esto es real. Cuando la historia, la geografía, la ciencia, el arte, todo te demuestra que es auténtico. Para nosotros suena como ya algo muy trillado porque somos católicos y guadalupanos. Sí, pero también somos católicos y guadalupanos muchas veces de 12 de diciembre, porque nada de esto conocemos, o cuando se trata de convencer o de platicar de la Virgen de Guadalupe, no tenemos datos, ¿verdad? Y se ha vuelto una devoción de costumbre, no una devoción de religiosidad. Veníamos hablando acá con Daniel de cómo viven la religiosidad guadalupana en San Antonio, Texas, y te das cuenta pues que es un símbolo cultural, incluso nacional, ¿no? Habla de la nacionalidad mexicana, la Virgen de Guadalupe. Sí, pero no saben nada, no son devotos de la Virgen de Guadalupe. Por eso lo que se trata es de convencer y reafirmar a los verdaderos devotos, que ellos se convertirán en los próximos Juan Diego, ¿no? Bien, bueno, pues esto ya también alguna vez lo han escuchado, pero nada más para que tengan los datos. El Papa Benedicto XIV aprobó el título de Santísima Virgen María de Guadalupe, patrona principal de la nación mexicana. Otorgó concesión para que su fiesta fuera el 12 de diciembre con una misa propia. Una de las cosas, ha habido 4 veces en las que la Iglesia ha confirmado la veracidad de la Virgen de Guadalupe. 2 fueron el primer oficio, el segundo oficio, la coronación pontificia y la canonización de Juan Diego. Ustedes saben que para la Iglesia
dar un oficio no es cosa menor. O sea, ¿cuántos santos en vida hay que no han podido ser llevados a los altares porque su proceso de canonización sigue? Y puede haber que a pesar de que tengan muchos documentos o muchas evidencias, está entorpecido por algo, porque la iglesia no valida, no califica algo nada más porque sí, no dice, ay, mira, ¿cuántos quieren a la Virgen? Voy a darle una fiesta de honor a la Virgen de Guadalupe. No es así, porque en la iglesia se basa en la verdad, no en la cultura, no en las masas. Entonces la iglesia, cuando se enteraron de esto, después de la aparición, empezaron a documentar, y cuando se pidió que se le diera fiesta de honor, pues hay toda una comisión que tiene que validar esto. No es cosa fácil, no es cosa menor, ¿sí? Nosotros ahora tenemos misa de honor el 12 de diciembre, es obligación para los católicos la misa del 12 de diciembre, pero fue después de todo un proceso de investigación. ¿Y qué hicieron los antiguadalupanos? Ya después de que habían dado el oficio para el 12 de diciembre, bueno, pues contraatacaron, porque sabían que se venía la coronación pontificia, y se había pedido que el oficio se profundizara, y entonces hubo un segundo oficio que era más especializado de la Virgen de Guadalupe. Ahí contraatacaron los guadalupanos, no es un tema de ahorita. No, esto del antiguadalupanismo no es de ahorita. Ya les decía del principio de la conferencia, llegamos al punto, al origen, porque decíamos, ¿de dónde sale todo esto? Bueno, viene de la masonería. Era algo que se trató ahí. El segundo oficio, la coronación pontificia, y todavía ahora que se iba a canonizar a Juan Diego, vino un superataque. Pues ahí está Schulenburg, sacaron una película de un indígena que la pintó, que dicen el indio Marcos la pintó, y la UNAM le hizo una película a ese indio Marcos. ¿Cuánta gente no se confundió por eso? No sé si les ha tocado, pero bueno, yo tuve la fortuna, gracias a Dios, de vivir un año en la Ciudad de México, pero hay muchas veces cuando se trataba este tema era eso. No, es que fue el indio Marcos. ¿Y eso de dónde? Ah, pues de la película. Como cuántos se confundieron con aquella película de Leonardo da Vinci, del Código da Vinci. Son películas ideológicas que buscan confundir. Y hay gente que dejó la religión por una película. No inventen. Y habiendo tanto documento, esto que la iglesia valida 4 veces, no lo pueden aceptar porque es de la iglesia. No son auténticos en buscar la verdad. El investigador, el historiador, cualquier estudioso, licenciado, que está comprometido con la verdad auténtica, llega a lo que es la verdad, que es la Virgen, que es Dios, ¿no? Y él no lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto que ya lo conocen, pero que ahora tiene todavía más sentido, ¿eh? Antes eran a lo mejor palabras bonitas, pero dice, no hizo cosa igual con ninguna otra nación. Y no ha hecho cosa igual con ninguna otra nación, en la historia de la iglesia, en la historia del mundo, en la historia de la humanidad. Ni la imagen sobrenatural, de ninguna forma, o sea, no es una cuestión de competencias, quiero ser claro, pero por ejemplo en Fátima los niños describieron lo que vieron a la Virgen y después alguien la retrató o la hizo en un bulto. Pero aquí está la imagen de Santa María de Guadalupe desde hace 500 años. Es ella, viva. Eso no lo hizo y no lo ha hecho, y yo no sé, a lo mejor no lo va a hacer en ninguna parte del mundo. Y lo otro, que fue todo nuestro tema del día de hoy, la gran evangelización. No lo hizo, no lo ha hecho y probablemente no lo va a hacer en ninguna otra parte del mundo. Por eso son sabias esas palabras. Ahora, algo que hay que aclarar, porque pudieron haber salido de él, pero es una cita bíblica. No hizo cosa igual con ninguna otra nación. Ay, Dios mío. ¿Ya se acabó? Bien. Bueno, he querido ser muy repetitivo, estratégicamente, pero también porque lamentablemente así es mi comunicación, pero tratando de dejar en claro esto que es completamente importante, los temas que estamos viendo. Son 37 diapositivas, se les van a olvidar 35, se van a acordar de 2. No importa, no pasa nada. Lo único que les tiene que quedar en claro, y por eso fui constantemente repetitivo, es esto, ¿no? Que no hizo cosa igual con ninguna otra nación, que nosotros a lo mejor hasta el momento no la habíamos valorado por lo que es. Sí, en la devoción, y sabemos que es nuestra madre, y le pedimos, y hacemos mandas, y devociones, y está bien.
el guadalupanismo no es un término que se pueda marcar o que se pueda metrizar, no tiene métrica. Te encuentras unos viejitos súper guadalupanos en un pueblo que te dan cátedra de la devoción, que envidias esa devoción, pero no tienen ningún dato. Es decir, el amor a la Virgen no lo marca el conocimiento, pero sí apoya muchísimo, y más en estos tiempos que estamos viviendo una guerra constante ideológica. Porque entonces nosotros creemos que así como hace 500 años la Virgen, en todo el caos que existía, muerte, destrucción, unos contra otros, españoles contra españoles, indígenas, nadie se quería, pues lo vemos un poco en lo que está pasando. Antes existían los sacrificios humanos, ahora existen los abortos. La poligamia se acabó con la Virgen y parece que está resurgiendo porque nos hemos olvidado de nuestra esencia, que es el guadalupanismo. Somos tan mexicanos como guadalupanos. Pero ¿en dónde derivó la devoción de la Virgen de Guadalupe? En los tatuajes, en las marcas, en las camisas. Terminó siendo lo que pasa muchas veces en el extranjero, una cuestión nacional, una cuestión cultural. Eso no es la Santísima Virgen de Guadalupe. Ese es uno de los ataques que tiene la Santísima Virgen. Podemos hablar de muchos ataques, pero uno es ese, o uno de los rescates que tenemos que hacer es la verdadera devoción a la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo? Pues dándonos cuenta de todo esto. Y que si fue capaz de hacer la conversión más grande de la historia, pues probablemente sea capaz de hacerlo de nuevo, porque nos estamos desconvirtiendo. Se los decían la vez pasada, o sea, existe el índice de ateísmo, aumenta. La religión se queda sin nadie. ¿Dónde está la generación que viene? ¿Cuál viene? Esta es una comunidad, la conozco, tengo la fortuna de conocerla relativamente bien, muy comprometida, al grado de que hoy el lunes están aquí. Pero hay iglesias en donde han tenido que dar 2 o 3 misas dominicales porque después ya no hay quórum. Y las conocen. Hay iglesias que han tenido que cerrar y se están convirtiendo en museos. Hay sacerdotes que se quedan sin chamba. Ves 3, 4 familias de jóvenes. La media en la iglesia oficial, la media es personas de 55 años para arriba. Esa es nuestra realidad. Díganme si no necesitamos que Santa María de Guadalupe vuelva otra vez como en 1531. Ahora, pues ella ya vino. Queremos, estaría muy bien que viniera a conquistar nuevamente nuestra patria, pero lo que hizo, pues ya lo hizo. O sea, no es más tarea nuestra. No nos toca hacer ahora nosotros los nuevos Juan Diegos. Ya está su imagen, ya está su trascendencia, ya están los datos. Ya hay formas de defenderla, ya hay formas de conocerla. ¿Para qué queremos que vuelva a aparecer? Ya apareció. Lo que viene ya nomás es tarea nuestra. No seamos comodinos. Que Dios venga a resolver nuestro... No, ya nosotros es la batalla que tenemos que dar. Con el estandarte de Santa María de Guadalupe, orgullosamente, porque no hizo cosa igual con ninguna otra nación. Hemos tenido, gracias a Dios, en la asociación, oportunidad de tener contacto con personas de otras partes de Latinoamérica. Y a mí me asombra simplemente el cómo te hablan de la Virgen de Guadalupe. Y alguien puede decir, no, es que eso ya suena más a fanatismo. Es un amor, es una convicción. Decía una persona en Argentina, no, es que no es la reina de México, ustedes están mal, la reina de América. En Venezuela la gente te manda audios llorando por la Virgen de Guadalupe. En México nos hemos acostumbrado malamente a verla como una festividad de diciembre y a tenerla ahí en nuestras casitas, porque está aquí en nuestro país. Pero es momento de ser Juan Diegos y es momento de confiar en ella. Por eso yo les decía estas reflexiones. Confiemos en ella y ahora salgamos a buscar esas rosas y ponerlas en la tilma de nuestra alma para que la Virgen se impregne en nuestros corazones. La tarea ahora es nuestra y es de ustedes, no de México guadalupano. Este es un grupito nada más que hace pequeños esfuerzos. La tarea es personal como la salvación. Si ustedes se consideran guadalupanos, ustedes tienen una tarea personal de llevar esta misión. Ahora ustedes van a ser los nuevos
misioneros que tenga que presentar a la Virgen y a la nueva religión en esos que Satanás lo está perdiendo. Así que, amigo, esto es algo muy poquito, muy sencillo, pero sí con un gran mensaje. Insisto, se les podrán olvidar todas las diapositivas, pero lo que no se les puede olvidar es que el 12 de diciembre es la fecha más importante que tiene nuestra nación, que gracias a la Virgen estamos aquí, que tiene el milagro de la evangelización, es el más grande que haya tenido nuestra historia, y al igual que la imagen, son milagros vivos que tenemos ahí, que tenemos que valorar, y que todo eso nos lleve, así como a la acción, pero principalmente al amor. Entreguémonos al amor a la Virgen de Guadalupe, hagámoslo con amor, no por costumbre, con devoción, con verdadera devoción. Le insisto, no hay métricas, no hay estrategias para ser más guadalupano, no hay un juguito de guadalupanismo que te tengas que tomar, no. Hay amor a la Virgen de Guadalupe conociendo su trascendencia. ¿Sí? Que esto nos lleve, pues, más ahora que estamos cerca de las fechas de la Virgen, pues a hacer lo que no hemos hecho otras veces, a entregarnos, a ofrecer mandas, a pedir por los que no hemos pedido, conscientes de que ella puede, como dice aquí, hacer cosas grandes como no lo hizo en ninguna parte del mundo. Muchísimas gracias.